más grandes del mundo. El número 10, la sábana santa o el santo sudario de Turín, también conocido como el síndrome de Turín, la sábana santa. Es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Los católicos dicen que es la imagen de Jesús después de su muerte en la cruz, basándose en las propiedades únicas, inexplicables por la ciencia. En el número 9, el manuscrito de Boy. Es un libro ilustrado muy misterioso de contenidos desconocidos, escrito en el siglo XV por un autor anónimo en un alfabeto desconocido y un idioma incomprensible. A lo largo de su existencia constatada, el manuscrito ha estado objeto de intensos estudios por numerosos criptográficos profesionales y aficionados, hasta destacados especialistas en desciframiento de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos como Reino Unido. Nadie ha podido descifrar ni una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido en el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Por ahora, ha alimentado la teoría que es un libro no es más que un engaño elaborado, una secuencia de símbolos al azar sin ningún tipo de sentido. El número 8, las piedras de Dropa, también conocidas como dropas, dropa o dropa, serían, según ciertos escritores polémicos, una supuesta raza de extraterrestres humanoides de baja estatura que habrían aterrizado cerca del Tíbet hace aproximadamente 12.000 años. Todos los supuestos hallazgos relacionados con ellos solo se conocen por relatos de dichos autores o por fotos borrosas que no se corresponden exactamente con lo descrito, ya que los supuestos restos óseos y objetos encontrados y almacenados en instituciones oficiales en China, algunas inexistentes, no se encuentran en donde los autores dicen que estaban. Es un gran misterio. Aquí ven las fotos de estos humanoides. Los hechos aparecieron en el libro Sun Gods in Exile, Dioses del Sol en el Exilio. Y en el número 7, el Mary Celeste. Es el nombre de un antiguo barco. Es muy misterioso. Hay documentales, tal. Y bueno, fue un bergantín, goleta, mercante americano que fue encontrado desértico navegando a la deriva por el océano Atlántico delante de las Islas Azores el 4 de diciembre de 1872 por el bergantín canadiense Dei Gratia. Se encontraba en una condición descuidada pero en condiciones de navegar, debajo la vela parcial sin nadie a bordo y sin su bote salvavidas. La última entrada del registro fue datada 10 días antes. Había dejado la ciudad de Nueva York, dirección Génova, el 7 de noviembre y el descubrimiento fue ampliamente informado. Su carga de alcohol desnaturalizada estaba intacta, así como las pertenencias personales de la tripulación y del capitán. Nadie de los que están en la nave, el capitán y su mujer, su hija de 2 años de edad y la tripulación, ni nadie fueron encontrados, ninguno de ellos. En el número 6, la Atlántida, uno de los grandes misterios de la humanidad y del mundo. Es el nombre de una isla mítica, escrita en los diálogos de Timeo y Critías, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió hace 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Es ubicada más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África.
hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día y una noche terrible. En el número 5, el Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el océano Atlántico entre las islas de Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. El término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. También se le llama el Triángulo del Diablo, por haber desaparecido muchas embarcaciones y aviones en la historia. El término fue creado en 1953. Sin embargo, científicos han registrado olas en esa zona de 18 metros de altura y teorizan que podrían alcanzar los 30 metros de altura, con lo que al menos explica el temor del tráfico marítimo y el tráfico aéreo también. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas fue en 1950 por Edward Van Winkle Jones, periodista de Associated Press. Escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran muy misteriosas y le dio a esta zona el apodo del Triángulo del Diablo. Algunas personas teorizan que son ovnis los causantes, pero esto no está comprobado. 2 años después, en 1952, George Sun afirmó en un artículo de revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. Y bueno, durante la historia pues han desaparecido un montón de barcos y embarcaciones y aviones. En el número 4, Jack el Destripador, Jack the Ripper, también conocido. Es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en East en 1888 y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía sobrepoblación, su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres, en coordinación con Scotland Yard, imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Hoy en día aún no se sabe quién es el asesino que se encuentra detrás de Jack el Destripador. El número 3, el origen del ser humano o antropogénesis, referido al origen o comienzo de la especie humana actual, remite a 2 perspectivas muy distintas. Antiguamente, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la visión mítica y religiosa, la antropogonía, fue la más aceptada, a pesar de no contar con pruebas físicas y concibe en general el origen del hombre como un acto de voluntad de uno o varios dioses. Sin embargo, gracias al desarrollo de la ciencia se produjo un cambio de visión y actualmente el punto de vista universalmente aceptado es la visión científica. Y en el número 2, el Codex Gigas o la Biblia del Diablo, también conocido como Códice de Satanás, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo
XIII y escrito en latín presuntamente por el monje Germán, el recluso del monasterio de Podlazice en Rudin, centro de la actual República Checa. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo, debido a su impresionante tamaño de 92 por 50,5 por 22 centímetros. El manuscrito medieval más grande conocido, su grosor de 624 páginas y su peso de 75 kilos, está iluminado con tintas rojas, azul, amarilla, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas, en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Se encuentra en un excelente estado de conservación. Este manuscrito ha pasado a través de cientos de personas, de los dueños del monasterio hasta llegar a su actual localización en Estocolmo, Suecia. A lo largo de los siglos, el códex fue portador de una supuesta maldición que lo llevó a cambiar de residencia durante mucho tiempo hasta ser recogido por los invasores al gobierno de Rodolfo II, invasores que provenían de Suecia y que entregaron el presente a su reina Cristina. El Arca de la Alianza, la famosa Arca, según la creencia judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo, en hebreo Kodesh HaKodashim, del tabernáculo que más tarde se colocó en el templo de Jerusalén, construido por Salomón. Se hizo por mandato de Dios y según su diseño, según narra el libro del Éxodo de la Biblia, dicho cofre contenía las tablas de la ley, tablas de piedra en las cuales Dios le dijo a Moisés que escribiera los 10 mandamientos. Fue entregado a Moisés y él lo enseñó al pueblo en el monte Sinaí. Hay quienes sostienen que se trataba de las segundas tablas y los restos de la primera. Por otro lado, otros sostienen que además se guardó un rollo de la Torá, ubicada en el templo de Dios. Tiempo después, el templo de Dios fue profanado y quemado, pasando por lo mismo el Arca de la Alianza o del Pacto, por los ejércitos del rey de Babilonia. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto, amigos, y no se olviden, suscríbanse y denle like y a la campanita, si no mucho. Muchas gracias, amigos, nos vemos, hasta pronto, la verdad está allí fuera, hasta pronto.